Estimados estudiantes de química, hoy veremos la resolución de un ejercicio de estructura atómica. Dice lo siguiente: se tiene un elemento X cuya diferencia de los cuadrados del número de masa y número atómico es igual a 120. Se sabe además que el elemento X presenta 6 neutrones en su núcleo. Inciso A, hallar su número atómico y realizar la configuración electrónica del citado elemento. Inciso B, si la energía cinética del cuarto electrón es 10 electronvoltios, calcular su longitud de onda en nanómetros. Un electronvoltio igual a 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Masa del electrón 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, vamos a pasar a resolver el inciso A, ¿no? Nos dice que la diferencia de los cuadrados del número de masa y número atómico es igual a 120. El número de masa lo simbolizamos con A y el número atómico lo simbolizamos con Z. Entonces, la diferencia de los cuadrados va a ser 120, ¿no? Y por otro lado, también nos dice el problema que se tienen 6 neutrones, ¿no? Entonces, la cantidad de neutrones lo vamos a simbolizar con N y eso va a ser igual a 6, ¿no? Por otro lado, se sabe que el número de masa es igual al número de protones más neutrones. El número de protones es igual al número atómico Z, más los números de neutrones. Entonces, ahí tenemos una ecuación. Trabajamos en esta ecuación. El número de masa lo elevamos al cuadrado, número de masa al cuadrado. Toda esta parte derecha de este término, de esta ecuación, lo elevamos también al cuadrado. Entonces va a ser z al cuadrado más 2 veces z por n más n al cuadrado. Entonces acá tenemos, ¿a qué es igual el número de masa al cuadrado, ¿no? A al cuadrado. Eso reemplazamos en la primera ecuación que nos dan como dato del problema. Entonces, en vez de a cuadrado, ¿no?, el número de masa al cuadrado, ponemos toda esta equivalencia que va a ser z al cuadrado más 2 veces zn más n al cuadrado. Y nos quedaría menos z al cuadrado. Entonces, menos z al cuadrado es igual a 120. Acá podemos hacer algunas simplificaciones, ¿no? De z al cuadrado se cancela con este z al cuadrado. Y de acá podemos despejar a qué es igual el número de z, ¿no?, que es el número atómico. Haciendo el despeje vamos a tener 120 menos n al cuadrado sobre 2 veces n. Reemplazamos valores, sabemos que n representa la cantidad de neutrones, vamos a tener 120 menos la cantidad de neutrones es 6 al cuadrado, dividido entre 2 por n, que vale 6, ¿no? 2 por 6. Haciendo el cálculo respectivo, tenemos que el número atómico del elemento es 7, ¿no? Esa sería la respuesta al inciso a una de las preguntas, ¿no? Decía, ¿cuál es el número atómico del elemento? La otra pregunta del inciso A nos dice cuál es la configuración electrónica del elemento. Para realizar la configuración electrónica necesitamos saber cuántos electrones tiene este elemento. Como átomo neutro, ¿no?, el elemento va a tener, la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. Les decía que la cantidad de protones es igual al número atómico, ¿no?, al número atómico Z. Entonces, este elemento, como átomo neutro, tendría 7 electrones. Entonces, tenemos que hacer la configuración electrónica de estos 7 electrones. Para ello, utilizamos el diagrama de Molière, ¿no?, que lo tenemos acá. Entonces, este diagrama nos indica que tenemos que hace la distribución electrónica de menor a mayor energía, ¿no? Entonces, empezamos con 1s2, después viene el 2s2, seguimos esta secuencia, ¿no?, que indica las flechas, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, así sucesivamente hasta completar la cantidad de electrones que se tienen, ¿no? En este caso se tienen 7 electrones. Entonces, hacemos su configuración electrónica de la siguiente manera. También aclarar que este superíndice indica la cantidad de electrones que puede contener el subnivel S, ¿no? La cantidad de electrones máximos que puede contener es hasta 2 electrones. El subnivel P puede contener hasta 6 electrones, el subnivel D puede contener hasta 10 electrones y el subnivel F hasta 14 electrones. Entonces, volvamos al problema. Tenemos que distribuir 7 electrones. Entonces, primero vamos 1s2, hasta ahí tenemos 2 electrones, ¿no? 1s2. Después pasamos al 2s2, 2s2. Hasta ahí tenemos 4 electrones. Después vendría 2p6, pero nosotros tenemos solo 7 electrones. Entonces, para completar los 7 electrones, en el subnivel P, para completar los 7,
solo nos hace falta 3, ¿no? Entonces tendríamos 2 más 2, 4 más 3 acá, son los 7 electrones que estamos haciendo su configuración electrónica. Entonces, esta sería la respuesta, la otra respuesta al inciso número A, ¿no? Al inciso A, los 7, su configuración electrónica. Muy bien, ahora pasemos al inciso B, ¿no? Nos dice, si la energía cinética del cuarto electrón es 10 electronvoltios, calcular su longitud de onda en nanómetros. Entonces, para ello, partimos de que la energía cinética es igual a 10 electronvoltios, ¿no? Se sabe además que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa de la partícula por la velocidad de la partícula al cuadrado. Entonces, si tenemos de esta ecuación podemos encontrar la velocidad a la cual tiene el electrón, ¿no? Entonces, despejamos la velocidad. La velocidad va a ser 2 veces la energía cinética dividido entre la masa. Reemplazamos valores, ¿no? Tenemos 2 por la energía cinética, que es 10 electronvoltios, dividido entre la masa en este caso, nuestra partícula es el electrón, que va a ser 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, ¿no? Hacemos factores de conversión. 1 electronvoltios nos dice que vale 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Entonces acá se van a simplificar los electrones voltios con los electrones voltios, ¿no? Y se sabe también que un joules es igual a 1 kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí se van los joules con los joules, ¿no? Acá se van los kilogramos con los kilogramos y nos quedaría aquí metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Sacando raíz, la unidad que nos va a dar es metros sobre segundo, ¿no? Haciendo el cálculo respectivo tendríamos que la velocidad es 1.875.370 metros sobre segundo. Muy bien, una vez ya teniendo la velocidad calculada, podemos calcular la longitud de onda de este electrón que tiene esta velocidad, ¿no? Utilizamos la ecuación de Broglie, que nos dice que la longitud de onda es igual a la constante de Planck dividido entre la masa por la velocidad, ¿no? Tenemos todos los datos para calcular la longitud de onda. Reemplazamos valores. H es la constante de Planck, que tiene el valor de 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundo, ¿no? Dividido entre la masa del electrón, que es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, por la velocidad que le hemos calculado anteriormente, 1.875.370 metros por segundo. Y volvemos a poner que un joules, para hacer el análisis dimensional, es igual a 1 kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí los joules con los joules se cancelan, ¿no? Entonces joules se va con este joules. Este segundo que está acá abajo pasa arriba con segundo al cuadrado. Aquí este segundo cuadrado se va a convertir en segundo cuadrado. Con este segundo cuadrado que está por acá se cancela, ¿no? Después este metro cuadrado con este metro se cancela, nos sobraría 1 metro. Entonces la unidad que nos va a dar acá es metro, ¿no? Entonces, haciendo el cálculo respectivo tenemos que es 3.88 por 10 a la menos 10 metros. Pero el problema nos decía calcular la longitud de onda en nanómetros. Entonces nanómetro, en nano quiere decir 10 a la menos 9. Entonces este punto decimal lo pasamos hacia la izquierda para que se vuelva esto 9. Entonces va a ser 0.388 nanómetros, ¿no? Y esa sería la respuesta al inciso B. Y con esto se acaba el problema.